Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a esta su serie Hablemos de Historia Venezuela. El día de hoy vamos a darle continuidad a la miniserie que venimos desarrollando con el profesor Enrique Alí González, en la cual estamos repasando, estudiando las 5 Venezuelas. En el capítulo anterior vimos ya las dos primeras, la provincia y la capitanía general, y hoy vamos a desarrollar las siguientes. Espero que disfruten este material. Muchas gracias. Enrique Alí. Llegamos a 1811, se funda la Primera República sobre la base, además, importantísima de una constitución histórica, la Constitución de Venezuela en 1811, que es un evento más allá de lo jurídico, político, histórico y de primera línea. Y la Constitución de Venezuela en 1811, hay que decirlo, es la primera del mundo hispano. Unos aseguran que es la tercera del mundo, luego de la norteamericana y la francesa. Otros dicen que es la sexta, porque también habría que tomar en cuenta una constitución muy efímera que hubo en Polonia antes de la nuestra, y sin duda alguna la de Haití, que sí es más comprobable, que es de 1804. Entonces sería la sexta del mundo, que igual es un Claro, rango importantísimo, claro, pero lo que no hay duda es que es la primera del mundo hispano. ¿Ok? claro. Y eso le da una relevancia fundamental. Sabemos que es una república débil, frágil, que va a caer y reponerse una y otra vez, pero se creó la república. Eso no Exacto. hay duda. Ahí, digamos, pudiéramos decir que hubo una creación sin los nombres que si primera o segunda, etcétera, porque la idea continuaba, las derrotas eran circunstanciales, pero sí había una voluntad y se creó la república. Y en eso Juan Germán Rocio, por eso se convirtió en realmente en un prócer civil importantísimo para Venezuela y además con una sapiencia realmente admirable. Esa república, que es una república con una constitución muy federal, muy avanzada para la época, incluso en muchos casos aún hoy reivindicable, esa república con todo lo que fue el ajetreo de la guerra, que fue indudablemente algo, además de espantoso, pero cambiaban las cosas, por lo menos las ciudades cambiaban de mando muy fácilmente, o no muy fácilmente, sino regularmente. Pero esa república en tal caso tuvo, ahí sí se puede hablar, que esa república fue la República de Venezuela, ya con un nombre distinto a la Capitanía General, pero con la continuidad de la Capitanía General de querer abarcar todo el territorio que había heredado de esa capitanía. Es decir, no hay cambios en el territorio, lo que hay cambios en la forma política del Estado y, por supuesto, que era una república, que hay una secesión, que se pertenecía antes a un imperio, se separa, se crea una república y esto es importante. Ahí tenemos un tercer momento muy, muy, muy llamativo, pero que ese tercer momento va a tener un final, va a tener un final que va a ser cuando en el Congreso de Angostura, precisamente en Bolívar presenta su proposición de la creación de la República de Colombia. Pero hay que dejar sentado que la creación de la República de Colombia es a expensas de eliminar la República de Venezuela y construir Colombia con 3 departamentos: el departamento de Venezuela, el departamento de Nueva Granada y el departamento de Quito. Entonces, hay una ampliación, pero esa ampliación ya hablamos de una república de Colombia. Por eso es que en otras circunstancias nosotros hemos mantenido la idea de que Bolívar es el padre de la República de Colombia, pero el padre de la República de Venezuela será ya cuando se instala definitivamente Páez a partir de 1830. Entonces, Pero no te me adelantes tanto, Enrique Ali. no, pero Date exacto, ya la última Venezuela. claro, exacto. Esta es la cuarta, pero Exacto. que es muy importante porque nos va a permitir comprender la actuación de los distintos personajes históricos que se movían en el tablero. Una parte de Venezuela, que después fue creciendo cada vez más, decidió crear una república con lo que significó una guerra muy dura para todas las partes que intervinieron,
muchos sacrificios, pérdidas económicas, pérdidas de vidas, etcétera. En tal caso fue algo que significó muchísimo sacrificio para el pueblo venezolano. Y ese sacrificio, por ese nombre, luego se elimina, digamos, hoy, para ser más elocuente, de un plumazo en un evento. Entonces, ¿cómo quedaron? Que después vamos a ver a esos actores, ¿cómo quedaron todas aquellas personas que se habían declarado no solamente republicanos, porque todos eran republicanos, sino que habían empezado a sentirse como miembros de una república de Venezuela? ¿Cómo les pudo caer a esas personas que de república pasar a ser departamento de otra república, que en este caso era la República de Colombia? Ahí es una de las causas que pueden explicar fácilmente lo que va a ser en gran parte las divisiones políticas dentro del grupo vencedor que se van a expresar a lo largo del siglo XIX y que permitirá de diversas maneras el reciclaje de muchos del bando perdedor, porque también después los veremos figurando en otros momentos de la historia, porque ahí se da una ruptura muy grande con unas expectativas formuladas y expresadas en 1811. Entonces, estas cosas, por ejemplo, no se puede decir muy fácilmente que entre el 5 de julio y el Congreso de Angostura hay una especie de continuidad. No exactamente es así. Hay más bien unas rupturas profundas, unas rupturas drásticas en la manera de concebir el país, en la manera de concebir la república, porque cada vez se ocultará más el carácter que inicialmente se quería de República Federal, por ejemplo. Ahora fíjate, Enrique Ali, muy interesante todo lo que ya empiezas a explicar sobre el tema de la Cuarta Venezuela, ¿no? Que es la que justamente arranca, como tú bien lo has dicho, con el Congreso de Angostura, donde se crea la figura y después, digamos, se perfecciona, vamos a ponerle ese nombre, con la Constitución de Cúcuta de 1821, ¿no? Que es la que le da ya fundamento jurídico a esa república y además tomando en cuenta, ojo, de que cuando Bolívar crea esa República de Colombia llamada después Gran Colombia para diferenciarla de la actual, todavía la Nueva Granada y Quito no han sido liberados, ni siquiera Venezuela, pero es una forma de decir, bueno, ya tenemos otra vez república, ¿no? Porque de la tercera Venezuela, la de la república en medio de la guerra de independencia o creada la república y después la guerra de independencia, porque ese es el orden exacto de los acontecimientos. Hay que decir que fue una república permanentemente tambaleante, ¿no? Se perdía y se reconquistaba y todo en medio de un escenario de guerra. La primera vez que cae es en 1812, con esos polémicos acontecimientos que todos conocemos y que termina con la lamentable entrega de Miranda. La segunda vez que cae es en 1814, después de las exitosas campañas tanto de Bolívar como de Mariño, Mariño por el oriente, Bolívar por el occidente con la campaña admirable, pero el año 14 es un año trágico, de una cadena de derrotas increíbles después de la bellísima batalla de la Victoria, que fue un logro patriota. De ahí para adelante lo que vino fue una debacle horrible. Es el año de la migración a Oriente, es el año de la batalla de Urica, es el año en que Rivas y Piar desconocen la autoridad de Bolívar y de Mariño y los mandan al exilio prácticamente, ¿no? Desde Carúpano en septiembre de ese año. Y luego se refunda con la Avenida del Libertador en la expedición de los Cayos, pero que es una refundación muy sui generis, porque realmente lo que Bolívar logra allí es nuevamente tomar control del oriente y a partir del año 17 de Guayana, ¿no? Para lo cual Piar va a ser clave, a pesar de que termina fusilado, pero luego Bolívar, hay que decirlo también, Bolívar completa el control de Guayana de una manera exitosa, con unas campañas bien importantes. En el año 17 toma control del Orinoco y realmente de allí
viene todo el tema de que Guayana se va a convertir en una base de operaciones importante que bajo control patriota le dan un cambio a la guerra, ¿no? Eso es importante decirlo, ¿no? De hecho, este Congreso, el que estamos hablando, termina siendo en Angostura no por casualidad, termina siendo en Ah, Angostura porque es un emblema hacerlo allí, ¿no? Entre otras cosas. Y además, insisto en el tema de lo que significa el control del Orinoco para la guerra. Pero hay que decirle, Enrique Ali, y este es el énfasis que quiero poner, que la creación de la República de Colombia en 1819 en el Congreso de Angostura es la creación de una república que todavía no está ni siquiera bajo control patriota. O sea, era más un sueño que una cosa, ¿no? Que otra cosa. En realidad, la verdadera creación fáctica de esa república, a mi manera de ver, es la Constitución de Cúcuta de 1821, que ya así se ha hecho en un momento en el cual la Nueva Granada ha sido liberada después de la famosa campaña que empezó con el cruce del páramo de Pija y las batallas del Pantano de Vargas y Boyacá, entre otras, pero esas son las dos más importantes, y finalmente la campaña de la liberación de Venezuela con la épica de Carabobo, ¿no? Quito todavía no ha sido liberado. Ya sabemos que eso va a ocurrir el año siguiente, en el año 22. Entonces, creo que es importante esto, también señalar claro. que en 1811 el tema federalismo, centralismo ya estaba sobre la mesa, como lo has dicho, y hasta Miranda termina salvando el voto en la Constitución en ese tema porque no está de acuerdo con el esquema federal, no está de acuerdo con eso. Y finalmente, los departamentos, Enrique Ali, me llamó la atención que los llamaste Venezuela, Nueva Granada y Quito. Yo creo, es lo que recuerdo, que el departamento que hoy es Colombia se dejó de llamar Nueva Granada porque ese era el nombre del virreinato. Y creo que le pusieron departamento de Cundinamarca, si mal no me acuerdo. Sí, sí. Pero sí, sigamos entonces conversando sobre esa línea y hablemos un poco más de la cuarta Venezuela. Claro, ahí una cosa me parece muy importante, esta información que estás dando, porque en 1819, cuando se da el Congreso de Angostura y Bolívar crea la República de Colombia, yo creo que aquí se le podría aplicar a Bolívar lo que él había afirmado de la República creada en 1811, que la de él sí era una república aérea, absolutamente aérea, porque no tenía respaldo. Pero también nos sirve a nosotros para poder analizar lo que es la confrontación entre el líder del proceso, que es evidente el caso de Bolívar como libertador, el líder, pero la distancia que empieza a tener el líder con el resto de su cuerpo directivo y de su cuerpo político, incluso de los seguidores en el pueblo, porque va a proponer una república aérea y va a desaparecer la república realmente existente, que era la República de Venezuela. Y esto va a abrir una cosa que desde el punto de vista de la teoría política es muy interesante porque pudiera darnos pistas de cómo a veces dirigentes, digamos, carismáticos en el sentido de Weber, puede que lleguen en un momento a crear ilusiones o a adelantarse a situaciones que no existen y creen que con la sola voluntad se pueden concretizar o se pueden materializar esas ideas. Eso es importante para la teoría política y sobre todo para el análisis del papel de los liderazgos carismáticos en distintas circunstancias históricas. Ahora, cuando los conviertes en departamento, estás realmente bajando las expectativas que habían sido creadas a partir del término república. Y eso va a ser tan así que paralelamente a cómo se sigue desarrollando la guerra para poder terminar, en el caso de Venezuela, en Carabobo, y en el caso de Colombia, con la que ya nombraste, el Pantano de Vargas, Boyacá, etcétera, y después continuar hasta Quito. Digamos, se va haciendo eso, pero en paralelo empieza a crear indudablemente fisura el plan de la idea de Colombia con los otros planes de los liderazgos que ya se habían venido desarrollando en, bueno, la que para ese entonces ya era Cundinamarca, pero que lo que había creado, el peso más grande que había tenido. Por ejemplo, imaginémonos desde el punto de vista de la actual Colombia. Si para muchos venezolanos, el ejemplo es Páez, pasar
la República de Venezuela que primero pasa de capitanía a república, hay un crecimiento desde el punto de vista de las expectativas políticas. Cuando te bajan a departamento, ya sufres que hay un descenso. Imaginémonos el caso de la actual Colombia. Ellos venían de ser un virreinato. El virreinato pasar a ser una república, como no, podía sentirse algo equivalente desde el punto de vista de la importancia, pero cuando te rebajan a departamento, es indudable que estás haciendo que una gran parte de los republicanos no se sientan a gusto, como evidentemente no se sintieron con ese cambio. Entonces, estas, por ejemplo, cuatro historias de Venezuela son momentos distintos del nombre de Venezuela. Y yo quisiera aquí también adelantar lo que yo pienso que sería una hipótesis, pero en tal caso para mí, digamos, vale la pena tomarla en cuenta. Por lo menos así lo afirmo. Y es que Hey, por cierto, ¿ya se suscribieron a nuestro canal? Bueno, acuérdense que pueden hacerlo en cualquier momento simplemente con apretar este botoncito. cuando se crea la República en 1811, se formula la República en 1811, que se dan esa caída de la primera, de la segunda, etcétera, esa historia de la República termina cuando se convierte en departamento. Termina, ya ahí no hay continuidad. Y algo que uno podría preguntarse es por qué en la historiografía no se habla, no se enfatiza quizás lo suficiente el hecho de haber sido departamento, porque a lo mejor algunos historiógrafos que consideran a Bolívar no un ser de carne y hueso, sino un ser mitológico prácticamente, no quieren a veces polemizar con cosas que pueda haber hecho Bolívar, como es esto. Pero hay que hablar de la Venezuela como departamento, lo que significó y lo que siguió significando hasta que por fin, cuando se da ya la disolución de Colombia, es cuando propiamente existe, esa es una nueva república, pues esa ya no venía del 11, porque esa había desaparecido en el 19. Entonces ya esta es una república que a lo mejor intenta o pudiera intentar algún contacto con, digamos, con la Constitución de 1811, etcétera, pero ha pasado tanta agua bajo el puente que indudablemente las personas que habían todavía sobrevivido y habían firmado la de 1811, ya en 1830 tenían otra visión de las cosas. Entonces ahí sí comienza una nueva república, que es la República de Venezuela actual, por lo cual, que comienza a partir de esa disolución de la Gran Colombia, es absolutamente gratuito e irresponsable desde el punto de vista histórico, cuando el proceso de ahí en adelante lo van a llamar Cuarta República y mucho más ahora que lo llaman Quinta República. Eso es realmente un exabrupto que no tiene ninguna base histórica y lo que hace es ideologizar la historia, olvidándose de los contenidos objetivos, de los hechos que le dan a cabalidad. Por lo tanto, ha habido una sola República de Venezuela como la actual. No ha habido otro tipo de gobierno, gracias a Dios, además. Hemos sido republicanos sin ningún problema como República de Venezuela. Y es precisamente ese momento tan importante el que permite asentar la idea de que es ahí, a partir de ahí, cuando propiamente surge el gentilicio nacional de venezolano. Eso es es el tamaño de la importancia de ese hecho. Porque entonces tenemos que plantearnos, por ejemplo, cuando queremos hacer una reconstrucción etnohistórica o étnica, de lo que significa ese punto en adelante y ese punto hacia atrás. Aunque hay varios puntos hacia atrás, pero en el caso concreto de Venezuela, ese es un punto hacia atrás muy importante y por supuesto de 1810 hacia atrás es otro punto. Pero lo que ha sucedido ha sido tan dinámico, tan cambiante, tan interesante como fenómeno sociopolítico en Venezuela entre 1810 y 1830, que aunque pudieran haber simplemente decir, fueron 20 años, pero fueron 20 años donde pasó de todo. Y lo que fue es que pasó de todo que después no ha sido asimilado suficientemente, porque fue un momento de creación de otra cosa. Y esa otra cosa era otra nación que no existía. Y esa otra nación
va por fin a lograr su mayor concreción en 1830. Entonces, este periodo hay que verlo casi que mes por mes. En este caso estamos haciendo una revisión del nombre de Venezuela porque ya luce muy útil, sumamente útil, porque nos permite pensar que la patria es larga. La patria comienza en 1498 y va a tener al final la gran concreción como república en 1830. Y eso implica entonces que nosotros podamos reivindicar esos valores telúricos que conforman la idiosincrasia venezolana, que se expresan en las provincias, expresaron en las provincias, que hoy están más o menos expresados también en los estados y que implican concreciones geohistóricas que hay que hay que reivindicar con su historia concreta, con la historia de un largo pasado, porque tenemos ya más de 500 años y después habría que sumarle, pero para otra visión histórica más profunda, todo lo que significó, lo que significa la historia de España antes del siglo XV y la historia aborigen americana antes del siglo XV, que ya eso, por supuesto, sería tema de otras discusiones, pero que creo que esta parte de los nombres de Venezuela no es una discusión anecdótica y que afortunadamente, como lo señala Morón, confiando en sus investigaciones, surgió por esa publicación del libro de historia de la provincia de Venezuela de Oviedo y Baños, que por la difusión que tuvo se convirtió y se hizo especie de solapamiento entre ese libro y la historia de Venezuela. Hoy en día le cabe a una nueva visión histórica profundizar mucho más y que los venezolanos, porque, por ejemplo, en mi caso como caraqueño, yo puedo decir, he sido venezolano todo el tiempo, pero yo tengo que reconocer que en un tiempo en que mis antepasados, nacidos en Caracas, eran venezolanos, pero eran de una provincia, no era toda Venezuela, que las otras provincias se siguieron desarrollando y con tanto auge y con tanta fuerza que se convirtieron en unidades geohistóricas. Porque si uno ve, por ejemplo, porque a veces solamente nos quedamos, que es uno de los problemas de esa historiografía de Obaños y que se hizo, ya sabemos, como visión de toda Venezuela, es que hablamos de una historia fundamentalmente costera y no profundizamos en la historia del sur del país. Y para eso debemos conocer entonces cómo se domaron los ríos, qué significan el gran caudal de agua que nosotros tenemos, cómo esos ríos inicialmente eran obstáculos y cómo en el siglo XVI, XVII y XVIII se fueron domesticando en el sentido de hacerlos útil para el hombre y se fueron creando numerosas poblaciones, tanto que prácticamente, y cito aquí de memoria un trabajo que hice anteriormente, pero que no lo tengo a disposición, de las actuales capitales del Estado o de las grandes ciudades venezolanas, las creadas en el siglo XIX, creo que fueron una o dos, y en el XX una o dos. El resto de las capitales fueron creadas antes del siglo XVI, XVII y XVIII. Eso implica que hay una historia de esas provincias que hay que hilvanar y es una historia que no pertenece, muchas de ellas, a la provincia de Venezuela, sino a la gran historia de Venezuela y por lo tanto no podemos historiarla pensando que son historias menores, que son historias provinciales, como si acaso Venezuela también no hubiese tenido sus historias provinciales. Bueno, amigos, hemos visto así otra interesante entrega de esta conversación con el profesor Enrique Alí González respecto a las 5 Venezuelas. Seguimos avanzando. Viene ya después un tercer capítulo donde le daremos ya forma definitiva a lo que es esta interesante idea de la evolución que ha tenido los diferentes espacios geográficos que han llevado el nombre de Venezuela. Por los momentos, muy agradecidos. Si les gustó lo que vieron, dennos, regálenos, premiennos con un like. También pueden unirse a nuestra comunidad, dejar sus comentarios en la sección que está abajo de este video y si quieren apoyar lo que estamos haciendo, pues también nos pueden dar un súper gracias.
Entonces, con esto nos despedimos. Hasta la próxima. Muchas gracias y hasta luego. Muchachos, los invito a todos a que construyamos futuro partiendo de la verdadera historia. ¿Me acompañan? Sí, Vamos pues.